En esta noche quiero que meditemos en un pasaje de la Escritura que se encuentra para nosotros en el libro de Apocalipsis. Así que ubíquese por favor en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis. Vamos a ubicarnos en el capítulo 4. Apocalipsis 4, ¿lo tiene? Dice así la Escritura. Vamos a leerlo primero. Después de esto miré y vi una puerta abierta, diga conmigo, puerta abierta, en el cielo, y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo y decía, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas cosas. Al instante estaba yo en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y uno sentado en el trono. Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos y voces y truenos, y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. No sé si tendremos tiempo de cubrir todo, pero quiero decirte que estamos viviendo en esta ocasión en tiempos de absoluta incertidumbre. ¿Absoluta qué? Entonces te decía, estamos viviendo en tiempos de absoluta incertidumbre. Pero en medio de todo, Dios sigue estando en control. Sigue estando en control. Leímos unas cosas ahí, unos textos ahí, que quizás a algunos les llama la atención o no podemos entender el significado de todo. No se preocupe de los significados, preocúpese, más importante aún, preocúpese de entender la aplicación. El significado y la aplicación no siempre es lo mismo. Y es importante que nosotros nos llevemos la aplicación más que necesariamente significados. Amén. Así que Dios sigue en control en medio de todo este descontento y toda esta incertidumbre. Dios sigue en control. Y yo quiero desafiarlos incluso de la iglesia. Porque la iglesia cristiana hoy está en un rotundo desorden, en un rotundo caos, en un rotundo buscando sus intereses, buscando su provisión, buscando lo que le parece que es tu necesidad. Y la iglesia de Dios ni siquiera en su mayoría está buscando realmente al Dios de la iglesia. Están buscando a un Dios humano que suple para la iglesia, que suple para los sueños, que suple para todas las ambiciones que el hombre tiene, pero hacia donde Dios se está moviendo, hermano, esta pandemia ha dejado claro dónde Dios se está moviendo, y el pueblo que estaba parado, entre comillas, con Dios se ha quedado atrás. La nube se movió, la columna se movió, y hay gente que se quedó parada y no se dieron cuenta que Dios ya se movió de ahí. Y es bueno escuchar noticias buenas en medio de tanta noticia mala y negativa que hoy tenemos a nuestro alrededor. Hay mucha noticia mala, hay mucha noticia negativa, y es bueno escuchar buenas noticias. Déjame te digo algunas buenas noticias que hemos estado viendo en estos últimos días u horas incluso. Una buena noticia en medio de tantas malas es que al presidente le dio COVID. Es una buena noticia. ¿Por qué es una buena noticia? Porque se recuperó y está bien. Gracias por el amén. Porque se recuperó y está bien. Quiere decir eso que hay grandes posibilidades de vencer esto
y no de ser vencidos por él. Grandes posibilidades de vencer. De hecho, son 99.7% de probabilidades que una persona que reciba el contagio y no le pase nada. Sin embargo, desde Estados Unidos, América Latina, el Sur, América, Europa y en todo el mundo, hay una terrible fobia, un terrible temor a morir por algo que hoy se ha demostrado no ser tan mortal como hace unos meses atrás nos decían. Y no sé si usted se dio cuenta, pero la media está dando vueltas, noticias, a ver qué pega hoy. Y como nada ha pegado, regresaron otra vez a levantar el miedo del COVID. Pero en medio de ese levantarlo, ¡pum!, el presidente cae contagiado. Y entonces dijeron, ya ven, se va a morir. Y ¡pum!, se levanta, se va y se ríe de ellos. Es una buena noticia. Y antier el presidente hizo un video muy interesante que sigue siendo una mejor noticia. Dijo él, no dejen que el COVID los controle, no dejen que el COVID controle sus vidas. Do not be afraid. Tenemos muchos medicamentos que funcionan y estamos usándolos. Y hoy él dijo hace ratito, él dijo qué medicamento experimental le dieron a él. Y en 24 horas se sentía como no se sentía en 20 años. Y ordenó hoy esta tarde que se le dé gratuitamente a todo paciente en el hospital que llega con diagnóstico similar. ¿Lo está oyendo? Sin importar lo que los medios de comunicación digan y sigan soltando de temor al pueblo, el porcentaje de muertos por COVID ha disminuido dramáticamente. Hay muchos contagios, pero los muertos casi no suben. Y fíjate qué es lo que las noticias anuncian, contagios. No hablan de muertos, porque si hablan de muertos se les cae el muerto. ¿Estamos? Muy bien, leímos en este pasaje varias cosas que voy a tratar de definir en esta noche rápidamente. Vimos varios elementos que quiero mencionar en esta ocasión. Por ejemplo, el versículo 1, volvamos otra vez a leer, dice ahí menciona, el versículo 1 en adelante, el 1 menciona más 1 o 2, pero vamos a leer rápidamente el 1. Y vi una puerta abierta en el cielo. El primer elemento es la puerta abierta. Y dice, y la primera voz, segundo elemento es una voz que estaba hablando. ¿Sí? Y luego dice, como sonido de trompetas, y dijo, sube acá, te mostraré las cosas que deben suceder después de estas cosas. Y el versículo 2 dice, y estaba yo en el Espíritu, este es otro elemento. En otras palabras, te los leo rápidamente. Son 7 elementos que estos pasajes tienen. Primeramente es una puerta abierta en el cielo. Diga conmigo, una puerta. Segundo, una voz que está hablando. Tercero, estaba en el Espíritu. Número 4, había un trono y había uno sentado en el trono. Y número 5, 24 ancianos. La mayoría ha escuchado estos términos, ha escuchado estas frases, y no todo el mundo a veces entendemos, no pretendo yo ser alguien que entiende todo, pero es importante mencionar algunos de estos elementos. Están ahí del 1 hasta el 4, ahí están los elementos. El versículo 5 habla de los 7 espíritus de Dios, que no creo que hoy voy a entrar en eso, pero si no lo hago, la próxima ocasión que esté aquí un miércoles lo haré ahí. Pero vamos rápidamente a hablar de cada elemento. Primeramente, una puerta abierta. Juan dice que él vio una puerta abierta en el cielo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Juan vio una puerta abierta en el cielo. ¿Qué quiere decir? Eso, que vio una puerta abierta en el cielo. Hace más de 2000 y pico de años, Juan ya vio una puerta abierta en el cielo. Y yo no sé en qué punto de la historia de la iglesia hemos llegado a pensar que esa puerta está cerrada o se cerró. No, la puerta ha estado abierta en el cielo desde entonces. Y esa significancia para ti y para mí es importante retomarla. ¿Por qué?
Porque yo te digo hoy a ti, a mí, como comunidad, como ciudad, como estado, como nación, como región del mundo, que es Norteamérica, o los que están en Sudamérica, yo les digo, hay una puerta abierta de Dios sobre tu vida. En tu vida hay una puerta abierta. Y es importante saber que no caminamos con el cielo cerrado, caminamos con el cielo abierto. Hay mucha gente que camina con el cielo cerrado, pero tú y yo tenemos que estar claros que la Escritura, si la Escritura lo dice, yo lo agarro, yo lo aprecio, yo lo valoro, yo lo tomo, yo me lo creo. Hay una puerta abierta para mí, hay una puerta abierta para ti. Y debemos caminar con ese entendimiento. Existe una puerta abierta para nosotros. Pero después dice algo ahí, y la primera voz, eso se encuentra registrado en los capítulos 1 y 2, ahí habla de una voz que oyó Juan. Esa voz era evidente, que es la voz de Cristo. Y dice, y había una voz que yo ya había escuchado, decía, sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. ¿Qué es este elemento de la voz hablando? Bueno, la voz de Dios no ha parado de sonar. La voz de Dios no ha parado de hablar por milenia. Por miles y miles de años Dios ha estado hablando. El único que desgraciadamente no ha podido escucharlo ha sido el hombre en su mayoría. Pero siempre Dios ha tenido hombres y mujeres. Note que dije hombres y mujeres. No solamente hombres, mujeres también, que han escuchado la voz. Hace muchos años atrás yo hice una de las primeras series que yo empecé a funcionar en series y se llamaba así, La Voz. Nunca jamás he vuelto a hablar de eso. Pero en esa serie hablábamos de eso, la voz de Dios. La voz de Dios engendra vida y la voz de Dios también multiplica lo engendrado. La voz de Dios pone... como decía Ezequiel, a los huesos secos les da vida y los restituye y los pega. La voz de Dios hace lo que el hombre junto no puede hacer. Y siempre esa voz ha estado hablando, no ha parado de hablar. Y esa voz de Dios, hay una razón por qué la voz de Dios suena. Hay una razón por qué la voz de Dios habla. Hay una razón por qué la voz de Dios ha seguido hablando y no ha parado. ¿Qué es la razón? Lo dice la última parte del versículo 1. Para mostrarte las cosas que deben suceder después de estas. No sé si te has dado cuenta, hermano, pero hay cosas que deben suceder en nosotros, en nuestra familia, en nuestros matrimonios, en nuestras vidas, en nuestra salud, en nuestras finanzas, alrededor. Hay cosas que deben suceder en nosotros. Mire para acá, después de estas. Esto que estamos viendo, hermano, no es el fin del mundo. Esto que estamos viendo no es, como decía esta semana una muchacha que se llama Alejandro Ocasio-Cortez. Cortez decía, we're not going back. Ella dijo, nunca regresaremos a la vida anterior. No, esto es una vida diferente donde nunca regresaremos a la vida anterior. Y yo dije dentro de mí, ¿quién se cree esa muchacha de 31 años? ¿Dónde agarró sabiduría para decir que el mundo se va a cambiar a partir de ahora como nunca ha sido? Quizás para ella va a ser así, pero yo te digo, van a haber cosas después de estas. Hay cosas que deben pasar después de estas. Yo recuerdo lo que se acuerdan conmigo, septiembre 11, todo el mundo decíamos, nunca será otra vez el mundo igual. Y en aquel tiempo, en septiembre 11, aplaudíamos a los first responders, a los policías, a los bomberos, a todos los que dieron su vida salvando a otros. La gente les hacía así, mi respeto, los aplaudía. We love you guys. Era una cosa tremenda. Y hoy día quieren matarlos. Hay cosas que van a suceder después de estas. Después de estas. En tu propia vida, cualquier cosa que te está pasando, puede ser una crisis, puede ser una situación difícil, puede ser lo que sea. Pero yo quiero decirte, la voz de Dios sigue hablando y hay cosas que quiere mostrarte que han de pasar en ti y a tu alrededor después de estas. Después de estas.
Hay cosas que deben pasar a mi vida, en mi vida, alrededor de mí, después de estas. Hay personas maduras que deben incorporarse alrededor de nosotros para seguir esta obra. Y el tiempo de cambiar pañales va a terminar para mí. Si sabe lo que es cambiar pañales, estar lidiando con niñerías de creyentes. Ya yo no estoy para eso, no estoy dispuesto a lidiar con eso y yo no quiero lidiar con eso. Porque hay cosas que deben pasar. Después de estos pañales, tiene que haber otra cosa que debe pasar. Es que usted no entiende, pastor, lo que trabajamos. Lo que sí entiendo es que hay hombres y mujeres que han dado su vida por Cristo y la siguen dando. Esta semana, el gobierno de la India no es que mató a los creyentes, sencillamente no les hace nada a aquellos, no sé cómo se llaman, de la religión hindú, no sé cómo se llaman estos gente, que son extremistas y que odian a los cristianos. Entonces, ahora entiendo una cosa, cristiano en India no es como usted. Cristiano en India es todo aquel que no es musulmán o chiita o lo que sea. Todo el que no es de su religión es cristiano. Y esos son católicos, evangélicos, luteranos, lo que sea. Eso es un cristiano. Y estos andan matando a los creyentes en sus congregaciones, los andan matando. Claro que no salen en la televisión porque a nadie le importa eso, pero los que andamos buscando cosas así y lo vemos, nos da un sentido de reverencia absoluta. Y yo aquí pensando en comprarme otra casa ahorita. Tú pensando en ir a comer a Tony Romas. O pensando comprarle a tu hijo los zapatos de $150 porque él quiere tenis finos. ¿Te das cuenta? Eso pone en perspectiva cualquier situación que estés pasando. Esta semana me enteré de ahí, donde estábamos nosotros, había un misionero, que él trabaja de misionero en Perú. Y Perú, como Ecuador y muchos otros países, han cerrado sus fronteras a los extranjeros, sobre todo de Estados Unidos. Y Perú no deja entrar a nadie que venga de Estados Unidos. Entonces este hombre vino a Estados Unidos allá por el finales de febrero, regresando a mediados de marzo, y ya no pudo regresar. Y está trabado aquí. Y no puede regresar. Entonces, ¿de qué vive? ¿De qué depende? De la misericordia de personas y que le dan hospedaje y que le dan para vivir. Sí, pastor, pero esa no es mi situación. No, esa no es tu situación. Tu situación es mucho mejor. Mucho mejor. Sin embargo, estas personas darían su vida por el Evangelio. Y las personas aquí, nosotros en Estados Unidos, no damos la vida ni por nuestras propias iglesias. Es más, muchos ni siquiera dan sus recursos, que no son de ellos, son de Dios. Ni siquiera dan a Dios lo que es de Dios. Y esperan la bendición. Puede decir, ouch si quiere. Pero el punto es, esto se me está cerrando mucho. Hay cosas que deben suceder después de estas. Y eso es lo que la voz de Dios está hablando continuamente. Y hoy también nos está diciendo, hay cosas que van a suceder después de estas. Esto no es el fin del mundo, hermano. Por mucho que pensemos. Hacía referencia a 2001 en septiembre 11. Todos pensábamos que a partir de ese momento el mundo americano iba a cambiar y nos íbamos a convertir en una guerra interminable contra los musulmanes y contra los extremistas musulmanes. La mayoría de ustedes, no sé si lo sepa, pero la mayoría de la gente en la sociedad ha perdido de vista que hace 2 años atrás, ¿se acuerda cuando Al Qaeda cortaba la cabeza a las personas y los mataba en la televisión? ¿Se acuerdan? La gente perdió de vista qué pasó con Al Qaeda y lo que pasó fue que los eliminaron. La administración del presidente Trump terminó con el liderazgo de Al Qaeda en todo el mundo. Los siguieron uno tras otro y uno tras otro los fueron matando. Al punto que quedaron solamente células por ahí regadas, sin liderazgo, sin recursos, sin dinero y sin una meta específica ahora dónde jalar.
Hay cosas que deben pasar después de estas. Y eso es lo que la voz de Dios está diciéndonos a nosotros hoy. ¿Está? Versículo 2. Y al instante, este es Juan diciendo, y al instante yo, en el Espíritu, Juan en el Espíritu, vi un trono colocado en el cielo y uno sentado en el trono. Fíjate, el elemento aquí es yo estaba en el Espíritu, Juan estaba en el Espíritu, para ver las cosas de Dios, para oír las cosas de Dios, para discernir las cosas de Dios. Hermano, tú tienes que aprender a caminar en el Espíritu, no en el alma, en el Espíritu. Esta semana fui recordado de lo que es ser un religioso. No hay cosa más fea que un religioso, pero no hay cosa más fea que uno que se diga pastor y es religioso. Porque no comprende las cosas de Dios, solo comprende la religión. Y el religioso piensa que con decir yo soy pastor, yo soy evangelista, yo soy profeta, yo soy apóstol, eso genera de alguna manera algún respeto en los demás. Sin embargo, eso no significa nada. Lo que nosotros decimos ser en nuestra alma, it means nothing, no significa nada, a menos que sepamos caminar en el Espíritu. Y el caminar en el Espíritu no es un entendimiento intelectual, es una práctica que envuelve el profundo hombre interior. Y el profundo hombre interior profundamente ama, profundamente siente, profundamente se apasiona, pero también profundamente gime como gime Dios. Y no se deja envolver por los afanes de este mundo. Hermano, no crea que yo no entiendo lo que es estar envuelto en los afanes de este mundo. Pues claro que lo entiendo. Claro que sé cómo es. No así empecé en la iglesia yo trabajando. Y llegaba aquí del trabajo, me subía al púlpito y predicaba, no hace mucho todavía. ¿De qué es lo que yo estaba haciendo? Envuelto en los afanes del mundo, y los afanes del mundo en muchas ocasiones me jalaban hacia eso, porque el resultado final era como todo mundo. Trabajan y trabajan, comen y trabajan y siempre están así, sin nada. ¿Por qué? Porque ese es el afán del mundo. Vivir solo para consumir. Porque si no consumo me muero de hambre. Dice Juan que él estaba en el Espíritu. Déjame te repito esto. Para ver las cosas, para oír las cosas, para ver las cosas de Dios, para oír las cosas de Dios, para discernir las cosas de Dios, se tiene que estar en el Espíritu. Y en el Espíritu Juan vio algo que hoy muchos seres humanos no pueden ver. ¿Qué dice que vio Juan en el versículo 2? Un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Mire, no crea que le digo cosas de mentira. Hay mucha gente alrededor de usted, alrededor de nosotros, mucha gente en una iglesia sentada hoy que no puede discernir que Dios sigue en su trono sentado. Que Dios siga, primeramente que hay un trono en el cielo. En otras palabras, la ONU no es el trono del mundo. La Casa Blanca no es el trono del mundo. Los Pinos de la Ciudad de México no es el trono del mundo. Ningún gobierno mundial es el trono del mundo. No, hay un trono en el cielo y no hay ningún trono en la tierra. Por mucho que alguno lleve la delantera, el trono no está en China, no está en Rusia, no está en Alemania, no está en la Casa Blanca. Hay un trono en el cielo y no existe un trono en la tierra superior al trono del cielo. Y eso nada más se puede ver, se puede oír, se puede discernir en el Espíritu. Dice Juan así. Yo estaba en el Espíritu. Estar en el Espíritu no quiere decir para nada estar en el alma o caminar por el alma. Y todos los días usamos nuestra alma todos los días. Es normal, no hay pecado en ello. Es parte de nuestra vida. Pero podemos usar nuestra alma
mientras estamos en el Espíritu. Porque después de todo son compartimientos diferentes. Tú puedes estar en tu hombre interior, en el Espíritu, pero tu hombre exterior obviamente va a estar conectado a las cosas que el alma mira. Pero la clave aquí no es permitir que los compartimientos, el compartimiento externo penetre el compartimiento interno. Todo lo contrario, lo que tiene que pasar es que el compartimiento interno penetre el compartimiento externo. Pero a menudo lo que pasa es al revés. Nos dejamos involucrar, nos dejamos influir, nos dejamos penetrar tanto por tantas cosas, tantos temores. Repetimos los mismos cuentos que gente repite, los mismos temores que gente repite. Yo me sorprendo cómo la gente se olvida fácilmente de ayer. Ayer algunos estaban paniqueados, hoy día ya están calmados. Y la pregunta es, ¿por qué están calmados hoy? Y segundo, ¿por qué estaban paniqueados ayer? Ayer quiere decir unos meses atrás. ¿Por qué? Porque se dejan penetrar en su hombre interior con los asuntos externos. Cuando todo el mundo hablaba de muerte, ¿qué hablábamos aquí, hermano? Lo mismo que estamos hablando aquí, ahorita, lo mismo. O sea, no estamos despertando, al menos aquí algunos, a una realidad nueva. ¡Ay, qué bueno que ya está pasando esto! No, tenemos la misma canción repitiéndose. Esto nunca fue algo tan grave como lo pintaron, y aquí hay algunos que lo pueden demostrar con su propia vida porque lo sufrieron o lo experimentaron en su cuerpo. Y sin embargo nos decían que hasta los niños iban a morir. ¿Se acuerdan? Hay un trono en el cielo. Eso quiero que te quede bien claro. Hay uno que gobierna desde el cielo. Hay un trono de gobierno. El trono representa gobierno. O sea, el que gobierna los asuntos del mundo es el cielo. No es la tierra, es el cielo. El que gobierna el futuro del hombre es el cielo. El que gobierna los conflictos humanos sigue siendo el cielo. Yo sé que para algunas personas que no son muy dados a seguir noticias, pero deberían seguir historia, porque las noticias de hoy son la historia de mañana. Así que los que somos amantes de la historia, tenemos que amar la historia presente. Yo he escuchado de la guerra del Medio Oriente entre Israel, los territorios ocupados y alrededor todos los países contra Israel, desde que era un niño. Y muchos intentos de paz, y esto y lo otro, pero uno a uno se iban cayendo. Sin embargo, hace unas semanas atrás, 2 países firmaron acuerdos de paz con Israel. Hay otros más a punto de hacerlo. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, hay una profecía que no voy a entrar en ello ahorita porque no me sale y no me acabo y no termino. Pero justo antes de la venida del Mesías judío, Israel tendría paz con sus vecinos. Yo le digo, yo cuando escuché eso de los países musulmanes, enemigos de Israel haciendo paz con ellos, yo me cimbré, dije yo, se me está acabando el tiempo. Pero hay gente que ni cuenta se dio. Y no te voy a mencionar los críticos que dijeron que eso era pura pantomima. No, hermano, es bien serio. Esto es un mover profético, esta es la misma voz hablando, es el mismo trono dirigiendo los asuntos del hombre, es el mismo trono diciendo qué es lo que va a pasar, y es el trono de Dios a través de su voz arreglando las cosas para que la historia del hombre se acople a la profecía de los profetas de hace miles y miles de años. Hay un trono, y lo maravilloso es que ese trono no está vacío, hay uno sentado en el trono. Hay uno sentado en el trono. La voz es la misma voz de Génesis. Es la misma voz que usaron para decirle a los pastores que el Salvador del mundo había venido. Es la misma voz que le habló a los santos profetas del Antiguo Testamento para revelar las cosas que habían de acontecer. Y es la misma voz que está hablando hoy en este capítulo 4 a la iglesia, a la sociedad moderna, las cosas que han de acontecer
después de estas cosas. ¿Lo está viendo? Es la misma voz. Hay un trono, una fuente de gobierno, una plataforma de gobierno, una representación de gobierno está ahí, en el cielo. Es el trono, pero el trono no está vacío. Algunos pensaron en la iglesia que con esto del COVID, Dios tuvo que bajar del trono y juntar los 24 ancianos en una junta de emergencia. Cristo Jesús, Espíritu Santo, Dios y los 24 que vamos a ver qué vamos a hacer. Hay gente literalmente que patrocinaba en aquellos meses, al principio de marzo y abril, que a menos que el pueblo, ¿se acuerdan aquella ocasión que hablamos de que si mi pueblo se humillare? Y yo les dije cómo eso lo están usando fuera de contexto, como pretexto que no tiene ninguna relevancia con lo que está pasando. Eso mismo que lo decían, ya se les olvidó. Ahora predican bonanza. ¡Qué padre! Cuando la cosa va mal, predicamos calamidad. Y cuando la cosa va bien, bonanza. Pero qué padre es predicar bonanza cuando la cosa va mal. Y bonanza cuando la cosa sigue mal. Y bonanza cuando la cosa se pone mejor. ¿Por qué? Porque el evangelio eso es una noticia buena. Estamos. Dios no se bajó de su trono, sigue en su trono, sentado. Y va a poner a todos sus enemigos a sus pies. A todos sus enemigos a sus pies. Existe un gobierno en el eterno que gobierna con justicia, con equidad, donde no existe caos, no existe riot, no existe manifestaciones. Es un gobierno que opera en justicia absoluta y en sabiduría absoluta y además en un orden absoluto. Dios tiene mucho que decir. Y hoy más que nunca, hoy más que nunca. Si cuando aprendimos esto de los 7 colores, Dios estaba diciendo cosas relevantes para nosotros, hoy son más relevantes, más que nunca. ¿Me está siguiendo? Y luego la Biblia dice algo aquí. Saludos a todos y cada uno de los que nos están saludando de Argentina, nuestra familia de Argentina, Sarita, Jacqueline Santamaría, saludos. Colombia, gracias por estar ahí, Jacqueline. Hermano Rosario, gracias por estar ahí. Hermano Ángel Mario López, gracias por estar ahí. Yo siempre te dije primo, no sé cómo tú me digas, pero está bien. Cuando estaba chico yo le decía primo. Pero el asunto es, hay una palabra que sigue aquí, que yo quiero que tú y yo lo podamos ver, porque quizás lo has escuchado mucho, y yo no sé si me va a dar tiempo a entrar, pero vamos a tratar. Versículo 4, y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en la cabeza. Entonces, no solamente hay un trono, está el trono principal, pero había otros 24 tronos. Si el trono principal significa base de gobierno, los otros tronos, ¿qué significaría? La extensión de la base del gobierno. O sea, era un gobierno múltiple. Era un trono principal y un trono múltiple. Había muchos otros que eran parte del gobierno celestial. ¿Estamos? Y dice que en esos tronos había 24 ancianos. Y estos estaban vestidos de ropas blancas con coronas de oro en las cabezas. Estos ancianos denotan en términos generales, por ejemplo, la palabra original anciano, como usted la busca en el diccionario, en cada ciudad, en cada tribu antigua, incluso en cada familia hoy, hay gente que se le llama la cabeza de la familia, la cabeza de la ciudad, la cabeza de la tribu, la cabeza, el que manda en la tribu, el que manda en la familia, el que manda en la ciudad. ¿Me sigue? Quiere decir que ancianos o elders tiene que ver, denota en términos generales cabeza de tribu, familia o de ciudad. Y estas cabezas, estos representantes, estos 24 ancianos, representan la humanidad entera. Porque sabe, estos 24 ancianos están constituidos de la humanidad entera.
O sea, pastor, ¿qué tiene que ver con los 144,000? No, no tiene nada que ver con los 144,000. Que de paso aquellos que se preguntan, ¿qué es eso? Bueno, léalo. Ahí está en Génesis 14. De hecho, hoy yo iba a hablar del Génesis 13 y 14 y hacer una pequeña planteación de parecidos, pero me desvié por acá y ya no pude regresar. Otro día lo hacemos. Pero aquellos que no saben, son 144,000 judíos, 12,000 por cada tribu. Así dice la Biblia en Génesis 14, perdón, Apocalipsis 14. ¿Y qué significa, pastor? Búsquenlo. Representan la humanidad entera, as a whole, en su totalidad. Estamos teniendo problemas con la internet, parece. ¿No? Ok. Esta figura de 24 ancianos en el cielo es una figura que para nosotros los humanos en la tierra, Dios planteó para la raza humana la primera figura similar, es decir, Dios copió de lo que estaba en el cielo para el pueblo de Israel una figura semejante, y Dios le dio a los dirigentes de Israel, desde Moisés hasta David, esta figura de gobierno que usaran 24 ancianos. Y en una ocasión a David le dijo que escogiera de cada tribu 2. Así que escogió de cada tribu 2 personas que vendrían a ser parte del gobierno del pueblo de Dios aquí en la tierra. Había un rey, pero había un grupo de ancianos que de vez en cuando el rey consultaba. Que quede claro, de vez en cuando. No es como que no daba un paso sin pedir permiso. No, el rey hacía lo que quería y de vez en cuando consultaba. Pastor, Dios hace lo mismo en el cielo. ¡Claro! Me parece como que no está muy organizado el cielo. Bueno, eso decimos tú y yo, hermano. Realmente no lo sé. Pero es la misma figura. Había un rey y había 24 ancianos de cada tribu. De ahí sale la figura 24 ancianos, los que están en el cielo. Para nosotros en Crónicas, eso está en Crónicas 24, 1 al 19. En ese pasaje tú lo lees todo, ahí se da uno cuenta cómo se escoge de cada tribu a estos hombres. No vamos a entrar en eso hoy, pero así se instituyen como gobernantes en Israel 24 ancianos. Estamos. Sin embargo, ese fue el gobierno de Dios en la tierra con Israel. Pero Dios no usó el mismo tipo de gobierno en la iglesia, con la iglesia que Cristo fundó, o llamada la iglesia primitiva de Hechos. Dios usó otro esquema de gobierno diferente al de Israel y diferente al de los 24 ancianos. ¿Qué fue el sistema de gobierno que Dios utilizó con la iglesia? ¿Alguien lo sabe? Usó un número. 12. ¿12 qué? 12 apóstoles. Cuando ya eran gobierno eran apóstoles. Cuando estaban con Jesús eran discípulos. Los 12 apóstoles fue el número de gobierno que con la que la iglesia se inició. Esos 12 representaban el gobierno de la iglesia. En el Antiguo Testamento, estos 24 era el gobierno de la iglesia. ¿Estamos? Pero entonces, ¿hay 24 ancianos en el cielo? ¿O por qué son 24 ancianos y no 12? ¿Por qué son 24? Bueno, hasta aquí lo que he dicho es importante que lo entiendas y entonces lo cierres, porque seguimos a otra parte. ¿Por qué son 24 el gobierno celestial? Bueno, te dije que representa la raza humana. Si vamos a tomar en cuenta el modelo de Israel, el modelo de Israel no simboliza la raza humana, porque cuando Israel vivía y andaba en el desierto, aún mucha de la raza humana no estaba todavía presente. Así que Israel no puede ser el modelo de la raza humana, pero en un momento fue el modelo del gobierno en ese tiempo. Cuando el gobierno de la iglesia existió, tampoco podía ser el gobierno de la raza humana o el modelo de la raza humana, porque ya muchos no existían y muchos aún vendrían.
Entonces Dios tenía que escoger una representación real de toda la raza humana en un número específico que usó para tener su gobierno de 24 ancianos. ¿Me expliqué o no? Y entonces Dios sí escogió de esta forma. Los 24 ancianos del cielo surgen de esta forma. Originalmente Israel tuvo ¿cuántas tribus? 12 tribus. Las 12 tribus de Israel representaban la humanidad de ese tiempo. Y entonces los 24 ancianos se constituyen de 12, número 12, por las 12 tribus. Y los otros 12 restantes que faltan en los 24, ¿me sigue? Se constituyen con la representación de la raza humana a través de los 12 apóstoles. Y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento y las 12 tribus del Antiguo Testamento, tenemos los dos testamentos combinados y eso entonces forma el gobierno celestial que representa la raza humana en 24 ancianos. ¿Lo está viendo? Pero menciona un elemento aún más importante sacarlo en este momento. La manera como están vestidos. Porque ahí no hay nadie de corbata y de traje. Ahí no hay nadie con jeans. Ahí no hay nadie en short. Ahí no hay nadie con velito. Esta semana me recordaron unas personas, anoche unos pastores que salieron de la religión de donde Martita salió y nos recordaban todas las historias de la religión y me acordé de Martita porque ellos también usaban velo y todo el asunto. Ahí en ese lugar nadie trae velitos. Los 24 ancianos no traen faldonas largas, blusas largas hasta aquí. No traen velo en el pelo. ¿Qué ropas traen puestas estos 24 ancianos? Da dos elementos importantes a mencionar. Son vestiduras blancas que representan pureza. Pureza. Déjame ver si me puedo animar a hacer algo aquí, porque traigo una Biblia que es nueva, esta no la conozco bien. Entonces cuando quiero brincar necesito mi otra Biblia. Pero me voy a arriesgar a ver si me sale. Cuando habla la Biblia en Apocalipsis 14 de los 144,000, los describe de esta forma. Eso está en Apocalipsis 14, versículos 4 y 5. 244,000 también tienen ropas diferentes. Y dice, estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Versículo 5, 14:5. En su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. Estos los 144,000, ¿sí? Nada tiene que ver con los 24 ancianos, pero yo quiero mostrarte esto nada más para que veas cómo los 144,000 los describe la Biblia como hombres con ciertas características y tienen que ver con pureza. ¿Estamos? Pureza no nada más física, mental, pero también sexual, pero también en la manera de hablar. Dice que no fue hallado engaño en su boca. Están sin mancha. Regresamos al capítulo 4. Los 24 ancianos traen una ropa blanca. La ropa blanca significa pureza. Y la pureza puede venir de dos formas. Una ropa blanca pura es una ropa blanca que nunca se ha manchado. Pero también puede ser, ahí le va, es una ropa blanca que nunca se ha manchado. Y es la que traen puestos los 24 ancianos. Nunca se ha manchado. Pero está otra ropa blanca que los redimidos van a utilizar, que los redimidos van a ponerse, que aunque ellos sí se mancharon, la ropa blanca significa que fue lavada. Diga conmigo, lavada, limpiada.
y es tan pura como aquella que nunca se ha manchado. Esto acaba de salir del horno así, hermano, bajadito a tu boca. Esa es la ropa de los redimidos, una ropa que es pura y sin mancha. Aunque ellos no eran puros y sin mancha, cuando les ponen la ropa está igualmente de pura que la de los 24 ancianos. Pero dice otro elemento también, que ellos tienen en sus cabezas, ¿qué cosa? Coronas de oro. ¿Se da cuenta por qué el regreso de Jesús es una situación, es una misión de recompensa y no es una misión de rescate? Cristo no viene a rescatar una iglesia huyendo para las montañas, perseguida, pobre, lastimada, pobrecita, ya casi la mata el anticristo, ya casi la mata la bestia, se la quiere comer el cucu. No, el regreso de Cristo es una premiación a aquellos que han vencido. Y la premiación tiene mucho que ver con recompensa, tiene que ver con oro, tiene que ver con coronas, tiene que ver con ropas blancas. Déjame ver si me acuerdo. Los que la bestia marca en Apocalipsis 13, los marca en la frente o en la mano. ¿Se acuerda? En Apocalipsis 14, Dios marca a su pueblo en la frente. Los 144,000 tenían escrito en la frente el nombre de Dios. 14, Apocalipsis 14. ¿Versículo qué, pastor? Léalo todo, usted lo busca ahí, está en el 14. Dice que ellos estaban sellados con el nombre de Dios en sus frentes. Los 24 ancianos les han puesto coronas de oro en su cabeza. Y los redimidos también se les dará un nuevo nombre en sus frentes. ¿Ve la relación entre todo esto? Sigue siendo una misión de recompensa, no una misión de rescate. Dios no nos ha llamado aquí a estar pasando, la pastora, aquí mientras viene Cristo. Aquí estamos aguantando, pastor, mientras viene Cristo y nos lleve a la gloria. ¿Qué te vas a quedar primero tú? ¿Cómo que aquí pasándola mientras viene Cristo? Cristo no viene aquí a recoger a aquellos que están pasándola, aguantando vara, están sufriendo para Él, que están aquí corriendo las montañas, huyendo del anticristo, ayunando 7 días por semana. Bueno, eso es pura religión vieja que no funcionó nunca y no funciona hoy. Cristo viene a buscar a gente redimida, nueva, diferente, que han sufrido calamidad, pero han vencido. Y han vencido de tal forma que se les va a premiar con ropas nuevas, con coronas, con nombres. ¿Está viendo, hermano? Ese reloj no ayuda mucho, porque según el reloj me falta todavía 1 hora, me faltan 57 minutos. Está mal ese reloj, hay que quitarlo mejor, porque no funciona. Estamos aquí. O sea que, pastor, lo que está usted diciendo en Apocalipsis suena como que son cristianos muy especiales. Sí, son muy especiales. De aquí a que yo esté así, pastor. Bueno, ahí está el problema. No es cuestión de que aquí, a ver cuándo estoy así. La gran mayoría de nosotros hemos sido embestidos con el poder para vivir así. Lo que pasa es que la gran mayoría de nosotros tomamos malas decisiones. Malas decisiones. El otro día estaba platicando con alguien. Acuérdense, cuando yo digo el otro día puede ser 2, 3 años atrás. Y platicaba con una persona hace tiempo. Y yo le preguntaba, pero ¿no te sientes tú sola de no tener marido? ¿No te sientes mal? ¿No te da la necesidad de tener una pareja así? Pero pues, eso está controlado por Dios. ¡Wow! Y decía, ¡wow, qué tremendo! Luego en ese mismo tiempo me enteré de una persona que se consiguió por ahí un novio. Esto fue hace años. Y yo me preguntaba, estas dos personas, ¿por qué toman diferentes decisiones? ¿Qué las lleva a tomar diferentes decisiones? Igual aplica con hombres, lo he visto varias veces con hombres.
igual. ¿Qué los lleva a tomar decisiones así? Uno de santificar sus pasiones y sus deseos y el otro de dejarlos correr como si nada. Yo admiro muchos hombres hoy día que no entiendo. Por ejemplo, hay un pastor por ahí que quedó viudo hace, ni me acuerdo ya, 4 años, 6 años, 5 o 6 años. Rudy Gracia, los que lo conocen. Y en su lugar de donde él vive, tiene miles en la iglesia, así que ha de haber miles de mujeres interesadas en él. Pero ¿qué lo ha llevado a mantenerse como se ha mantenido, siguiendo a hacer lo que estaba haciendo? Y sencillamente no ha conseguido mujer porque nada más no ha conseguido o no está buscando o veto a saber qué. No lo sé. Pero conozco de otro caso que enterrando a la mujer, ya estaba la otra por ahí. Lo cual, ambas cosas son permitidas. No hay nada malo en ninguna de las dos. Pero yo lo que estoy investigando aquí no es la decisión de hacer lo que hicieron, porque ambos hicieron lo correcto. Este que consiguió rápido no hizo nada malo, y este otro no ha hecho nada malo. Lo que yo estoy cuestionando es qué los lleva a tomar esas decisiones. Y te quiero decir, el mismo poder que reside en uno reside en el otro. Entonces todo gira en torno a las decisiones que tomamos. No tiene nada que ver con quién tiene más poder o quién tiene menos poder. Son decisiones. Y la gran mayoría de nosotros caemos porque hemos tomado la decisión de no vencer. Por ejemplo, ¿por qué yo últimamente he estado comiendo mucha harina y otra vez mucho azúcar y gancitos y galletas? Porque he tomado la decisión que las voy a disfrutar. No porque soy débil o porque soy fuerte o porque que me estoy estresado y me estoy desahogando de beber eso. No. He decidido en los últimos meses decidí probarlas. Por eso las estoy probando. Cuando decidí no probarlas, ¿qué quiere que hice? Me abstuve totalmente y ni ganas me daban de tomarlas. Entonces, caigo en la conclusión de que todo gira en torno a las decisiones, y la mayoría de personas toma malas decisiones, da malos frutos porque toman malas decisiones. O sea, pastor, usted está diciendo que uno cae porque no decide triunfar. Exacto. Por ejemplo, fíjate, esto no es una indirecta a los que vienen la oración en las mañanas. O no vienen a veces porque se quedan dormidos. No es una indirecta a ellos, pero les puede caer el saco, pero no es para ellos. A menudo cuando uno va a venir a orar a las 6 de la mañana, uno lo decide la noche anterior. Nunca se decide a las 5:30 o 5:15, jamás se decide la noche anterior. La mayoría de gente que viene a la iglesia X día deciden venir desde el servicio anterior. Tú viniste hoy aquí, la mayoría porque lo decidieron hace tiempo atrás. Que yo no voy a faltar a los servicios de la iglesia, no importa qué. Por eso siempre vienen. Otros no lo han decidido, por eso cualquier cosa que se les presente, pues se les presenta. Lo curioso es que mi esposa y yo manejamos hace rato, ¿cuántas millas? 320 millas para llegar aquí a las 7:30. Y se me presentaron varias cosas que me pudieron hacer no llegar. Pero ¿sabe qué? Yo ya había decidido que iba a llegar. O sea que no importa lo que se me hubiera presentado como una ponchadura de llanta, aquí hubiera estado como sea. Porque es una decisión. No es de que, ay hermano, pues se me hizo llegar. ¿Tú crees que se me hizo llegar? Quería llegar, así que llegué. Igualmente con el triunfar, con el caer, con la manera como procedemos. Esto que acabo de describir, los 24 ancianos, los 144,000, los redimidos de la gran multitud de Apocalipsis 7, todos ellos tomaron decisiones, sobre todo los redimidos. Grandes decisiones. Por eso están donde están. Tú estás hoy donde estás por decisiones que has tomado. Por ejemplo, Martita, que le gusta la carrera, correr. Eso fue una decisión empoderada
por muchas confirmaciones a esa decisión. Y hoy día para hacerla que no corra, para hacerla que se coma una bendita galleta, ay Dios mío, es un milagro que muerde una galleta esa muchacha. O que no vaya a correr. Es que ya está muy adicta a la carrera. No, pastor, no, hermano, es que sencillamente ha decidido ese va a ser su estilo de vida. Como algunos que no voy a decir el nombre aquí, han decidido que su estilo de vida va a ser galletas, tamales, tacos y pastel. No voy a decir el nombre, pero están por aquí. ¿Está? Decisiones. Sabía que no iba a entrar en tiempo, pero en la última parte del versículo 5 habla de los 7 espíritus de Dios. No voy a entrar en eso, espero la próxima ocasión que estemos juntos, en miércoles, tocarlo. Pero en esta noche estábamos hablándote de una voz que sale del trono de Dios. Quiero repetirte en esta noche, esa voz que sale del trono de Dios es la misma voz que habló en Génesis. Es la misma voz que habló los profetas. Es la misma voz que le reveló a David los salmos. Es la misma voz que habló a los pastores la buena noticia de que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Es la misma voz que se le apareció a Pablo. Es la misma voz que se le apareció a Juan en Patmos. Y es la misma voz que te habla a ti continuamente. Hermano, confía en la voz. Confía en la voz. Confía en la voz. Y a menudo tendrás un camino certero. Y a menudo podrás decir, como yo digo hoy, qué padre es predicar hoy día, porque no sé quién puso hace rato por ahí un comentario que va a haber un evento aquí, cerca de aquí del valle, de revival. Qué padre que hay revival, hoy hay revival, pero nosotros hemos estado predicando que hay revival en todos los Estados Unidos desde marzo. Pero aquí en el valle estaban predicando esos mismos de revival, porque me consta, estaban predicando, no salgan de sus casas. Stay home, be safe. Pero hoy que ya todo está mejor, revival. Ay, qué lindo te ves, qué chulo, qué fácil es decirlo. A ver, dígalo en marzo, papá. Dígalo en abril o mayo, junio. No, hoy es revival. Ay, qué lindo. Pero si oyes la voz, hermano, créeme, you're gonna be okay. Vamos a estar bien. Amén. Da un aplauso al Señor en esta noche y póngase de pie si es tan amable.